Vamos a hacer una revisión de lo que es el Helicobacter y luego las pruebas moleculares que actualmente estamos realizando en Guatemala en el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas. Algunos hechos relevantes relacionados con la patogenia del Helicobacter pylori: podemos decir que el primer aislamiento fue en 1983 y el descubrimiento de la bacteria revolucionó el tratamiento de la úlcera y la enfermedad péptica. En el 87 se supo que esta erradicación cambia la historia natural de la enfermedad ulceropéptica. En el 88 se descubrió una diversidad de cepas. En el 91 se describió la asociación de la infección con cáncer gástrico. En el 93 su papel en procesos linfoproliferativos y en el 97 se completa la secuenciación entera del Helicobacter pylori de su genoma. Como todos sabemos, un bacilo gram negativo, forma de espiral muy móvil, asociado a gastritis crónica, enfermedad ulceropéptica, adenocarcinoma gástrico, y ha sido considerado por la Organización Mundial de la Salud como un agente carcinógeno humano. Desde algunos aspectos epidemiológicos son que está asociado especialmente a una clase socioeconómica baja. El principal reservorio es el ser humano. Hemos buscado y no hemos encontrado en animales, y se considera que su vía de transmisión es oral fecal, con una interrogación, porque la verdad es que no hemos encontrado Helicobacter viable en heces ni en alimentos. Todavía es un campo de investigación el saber esta relación que existe en la transmisión del Helicobacter. Lo que sí sabemos es que el Helicobacter pylori ha acompañado a la humanidad desde hace muchos años, 58,000 años. Se considera que vino de aquí, de África, desde Lucy y sus antecesores, y que ha migrado aquí el estrecho de Bering hacia América, y que es una bacteria que ha acompañado a la humanidad por muchos años. Ya no es nada nuevo. El interés médico en las bacterias, ¿cuál es? Pues distinguir lo que es patógeno de lo que no es. ¿Un verdadero patógeno o es un oportunista? Porque si 58,000 años nos ha acompañado, pues uno cuestionaría un poco su papel como patógeno. Un patógeno verdadero está preparado para invadir, evade los mecanismos normales de defensa y es altamente agresivo y posee genes de virulencia. Un patógeno oportunista regularmente es comensal, solo produce enfermedad si los mecanismos normales de defensa disminuyen y la enfermedad se va haciendo manifiesta hasta con muchos años del paciente. Las especies de Helicobacter pylori que afectan al humano se han identificado basados en ARN ribosómico subunidad 16S y se han identificado más o menos 30 especies. Es decir, que no todo lo que vemos en el estómago es Helicobacter pylori es igual, sino que hay variaciones. Morfológicamente pueden ser iguales, pero genómicamente diferentes. Entonces podemos ver que en el estómago por lo menos tenemos 4 especies, en el intestino vías biliares y en el hígado diferentes especies de Helicobacter. Algunos conceptos aceptados en gastroenterología en el año 2000 es que el Helicobacter pylori coloniza el estómago en el 50% de la población adulta en el mundo, aunque en los países más desarrollados ya casi no hay. Cerca del 10% de las personas infectadas desarrollan enfermedad. El H. pylori es principal causa de úlcera péptica y también se ha visto que la erradicación revierte la enfermedad. Entonces, la gastritis como un marcador histopatológico puede evolucionar a úlcera gástrica, duodenal, y con el tiempo y con factores de la bacteria y del hospedero hacia cáncer gástrico. Algunos datos reconocidos de su papel en las patologías como la úlcera duodenal gástrica, carcinoma, linfoma y dispepsia no ulcerosa en el 15%. Algunos datos de diferentes autores que correlacionan,
el número de casos de cáncer gástrico y la positividad para Helicobacter, que varía, pero siempre se ve muy alta en diferentes latitudes y en diferentes años, del 87 al 92, sí vemos una asociación. Sin embargo, hay factores asociados al H. pylori que afectan y que dan consecuencias clínicas diferentes. Por ejemplo, si vemos la categoría cepa de bacteria, hospedero, cofactores e interacción. La cepa de Helicobacter, si hay genotipos particulares que van a tener algunos segmentos genéticos de virulencia, como son los llamados CAG-A, BAC-A, AIS-A, que son segmentos genéticos que le proporcionan diferente virulencia al Helicobacter. Desde el punto de vista del hospedero, su respuesta inmune, su producción de IgA, incluso los haplotipos de interleuquina 1, los cofactores medicamentosos, pues uso de antiinflamatorios no esteroideos, también la interacción de la edad de la adquisición y la prolongación del tiempo que uno mantiene el Helicobacter. Eso sí está claro que a mayor edad, mayor riesgo y chance de enfermarse. Vamos a hablar un poquito ahora de los genes, gen CAG-A, que es una citotoxina asociada a una isla de patogenicidad llamada PAI. Esta isla de patogenicidad contiene 30 genes y es un sistema que usan las bacterias llamado sistema de secreción tipo 4, porque ustedes saben que el Helicobacter no invade a la célula, el Helicobacter se queda en la superficie, pero posee este sistema de inyección, sistema de secreción tipo 4, que inyecta la molécula de toxina hacia el interior de la célula. Este segmento, toxina CAG-A, activa la transcripción de algunos factores AP1 y una cascada de sinasas permitiendo la expresión de proto-oncogenes, genes que van a ser importantes en el cáncer. Hay variantes alélicas más virulentas que otras incluso. Esta toxina CAG-A se ha identificado como importante en la virulencia, ya que si uno la aísla y la inyecta a animales transgénicos, estos pueden desarrollar cáncer. Otras acciones es que la toxina daña la membrana mitocondrial, causando liberación de citocromo C, la cual ustedes saben que conduce a la apoptosis o muerte celular programada. También inhibe la activación y proliferación de las células T, con lo cual el hospedero se hace más sensible. Aquí un esquema que viene de una revista del cáncer, donde se ve el pylori que no entra, aquí en las criptas, cómo inyecta su toxina y emite señales intracelulares que, para ser prácticos, terminan en una mitogénesis anormal y también en un cambio del fenotipo y la apoptosis celular. Las genes CAG-A, CAG-C se han identificado en cepas guatemaltecas, como vemos aquí. Este es un gel de agarosa donde se encuentran las bandas que nos identifican en algunos pacientes guatemaltecos la presencia de esta citotoxina. Este es un método de PCR. El PCR, como un método diagnóstico molecular del Helicobacter pylori, se ha venido utilizando en los últimos años en la Facultad de Ciencias Médicas y podemos ver aquí en esta tabla un estudio realizado por la doctora Elisa Hernández y su servidora, aquí están, cómo las diferentes cepas se relacionan con la prevalencia y el porcentaje de positividad para la toxina CAG-A en algunos pacientes con enfermedad ulceropéptica procedentes de nuestros hospitales. Los pacientes con lesiones preneoplásicas se encontraron, por ejemplo, positivos 157 y negativos 97 para H. pylori utilizando estos métodos moleculares. En estos pacientes se identificó la toxina CAG-A y se puede identificar por este PCR, y aquí se ven las bandas
que marcan la presencia de la toxina. Esto se hizo en Guatemala, pero no es una cosa novedosa ni única para el país. Se ha descrito en diferentes latitudes la relación que existe entre cepas de Helicobacter pylori productoras de CAG-A y su relación con los casos de cáncer desarrollado, y aquí está la odds ratio y con el intervalo de confianza, donde se ve una marcada asociación entre CAG positivo versus CAG negativo no infectado, donde hay una diferencia significativa. Hay otros genes, el BAC-A, que es una toxina vacuolizante que produce vacuolas dentro de la célula, una degeneración celular. Y esta es otra toxina del Helicobacter que puede estar presente. Esta se inserta en la membrana, forma canales selectivos dependientes de voltaje, libera bicarbonato, lo que provee alimento a la bacteria. Porque ninguna bacteria le gusta vivir en el ácido, pero entonces ¿qué hace? Pues lo que hace esta toxina es liberar una gran cantidad también de carbonato para que la bacteria pueda sobrevivir en la superficie del estómago. Entonces, al liberar bicarbonato, pues le da nutrientes a la bacteria. Adicionalmente, penetra la célula produciendo cambios intracelulares que también conllevan a la formación de vacuolas, a la muerte celular programada y por lo tanto a la degeneración celular. La toxina BAC-A tiene dos subunidades, la S1 y la S2. También se han estudiado en pacientes guatemaltecos provenientes de los hospitales nacionales y hemos encontrado la presencia de la toxina BAC-A en pacientes guatemaltecos. Hay otras, no son la única, la OIPA, la DUPA, que son segmentos genéticos promotores de la inflamación y promotores de la enfermedad gástrica. Este es un gel de agarosa donde estudiamos genes OIPA y hemos encontrado positividad en pacientes guatemaltecos. Aquí está su peso molecular de 401. Los conceptos confirmados entonces del Helicobacter pylori es que la colonización es común en humanos y puede persistir por décadas. La colonización induce inflamación en un porcentaje bajo, se asocia a enfermedad, pero que existen cepas de H. pylori que contienen genes de virulencia, como el CAG-A, el BAC, el OIPA, el DUPA, y estos genes pueden detectarse a partir de biopsias gástricas y contribuyen a realizar el diagnóstico de un Helicobacter virulento versus un no virulento. No quiero decir que sean los únicos factores que desencadenan la enfermedad ulcerapéptica, hay muchos. El Helicobacter es muy móvil, tiene muchos flagelos y eso le ayuda a llegar al estómago. También tiene un antígeno de Lewis que es similar al de los grupos sanguíneos, con lo cual desconcierta al sistema inmunológico y el sistema inmune se confunde y no lo erradica. También tiene la famosa ureasa, que es la enzima que va a utilizar la urea del plasma, convirtiéndolo en amoníaco y dándole al Helicobacter pylori un ambiente, un microambiente ligeramente alcalino. También su capacidad de adherencia. Tiene una mucinasa que degrada componentes, tiene una superóxido dismutasa, tiene muchos factores de virulencia y por supuesto los factores del hospedero. No cualquiera se infecta de Helicobacter. La expresión de antígenos HLA-DR clase 2, alelos específicos de interleuquina 1, polimorfismo también, y el grupo sanguíneo O, que tenemos muchos guatemaltecos, presenta mayor susceptibilidad. No quiero decir que son los únicos factores que contribuyen a la destrucción de la mucosa y a la degeneración celular. El diagnóstico, yo lo que recomiendo y le digo a mis estudiantes es que hay que hacer un diagnóstico completo. Ahí me preguntan a veces, doctora, ¿y cómo hago para saber si tengo Helicobacter y me tomo el tratamiento? Yo creo que el tratamiento y el diagnóstico debe efectuarlo un médico especialista, generalmente un gastroenterólogo, quien efectúa el examen de la mucosa y luego lo manda a un análisis patológico y el patólogo es quien identifica la bacteria. Entonces el estándar de oro todavía en la literatura sigue siendo
la identificación de las bacterias en la mucosa gástrica. Pero esta mucosa gástrica nosotros también, si no se le ven los bacilos, podemos hacerle métodos moleculares. Hay un método general solo para decir si tiene o no tiene Helicobacter, y es la búsqueda de este gen GLIM, que le identifica al H. pylori, y ya con esto, aunque uno no mire el bacilo, podría dar el diagnóstico de Helicobacter en general. Perdón, no sé qué le hice. Ahí está. En ese mismo estudio que les relaté previamente, que hablé de las toxinas, se estudiaron en el Hospital Roosevelt y en el Hospital San Juan de Dios, fue un proyecto FODECIT, y encontramos lo siguiente: diagnóstico histológico positivo 158 casos, la serología que a veces mandamos a hacer 131 casos, y por PCR 127, o sea que encontramos menos. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que el PCR es mucho más específico. Eso fue utilizando estos genes GLIM para identificar el diagnóstico. También ya sumando histología y cultivo, porque se hizo cultivo, solo 124 positivos, encontramos 204. ¿Qué quiero enfatizar aquí? Que no todos los Helicobacter que vemos quizá son Helicobacter pylori que están presentes en el estómago. El cultivo es otro método, pero es difícil. El Helicobacter es difícil de cultivar, difícil de crecer, requiere muchos alimentos, anaerobiosis, pero no es imposible. Y la ventaja de hacer cultivo, identificar estas colonias tan bonitas como gotitas de lluvia pequeña, tiene le hace su confirmación por urea y por oxidasa. Lo que tiene de interesante es que podemos hacerle susceptibilidad a los antibióticos. Cuando hacemos un cultivo podemos hacer susceptibilidad a la claritromicina. En estos mismos pacientes que se trabajaron en el Hospital Roosevelt y General, se aislaron solamente 82 cepas listas para hacer susceptibilidad, y encontramos 61 susceptibles, lo que nos da 74%, y 21 resistentes, lo que nos da un 25.7% de resistencia a la claritromicina. No es el único método, hay métodos moleculares para el diagnóstico de la resistencia, pero todavía no los tenemos aquí en el país. Uno puede buscar la resistencia buscando el gen que marca la resistencia a este antibiótico. Pero en este caso lo hicimos de esta forma y podemos seguirlo haciendo. Otros métodos de diagnóstico no invasivos, como la serología, que nos dicen, no nos aportan mucho. Lo único que nos pueden decir es si usted estuvo en contacto o no con el Helicobacter pylori, pero no le puede decir si usted está padeciendo una enfermedad ulceropéptica debida a esta bacteria. Entonces está bien, pero como referencia de que estuvo o no en contacto, yo no lo recomiendo. El método que es serológico y que nos sirve para el diagnóstico de la infección sin ser un método invasivo es la detección del antígeno de Helicobacter pylori en heces fecales. El diagnóstico, sobre todo después del tratamiento, generalmente el gastroenterólogo manda a hacer una prueba de ureasa, la cual, como dijo el doctor Garcés, es cara y no tenemos mucho acceso a eso. Pero si hacemos un antígeno en heces, es mucho más barato y accesible e igualmente específico y sensible. Entonces el diagnóstico, utilizando pruebas más económicas, pues nos ayuda a distinguir si hay o no infección, y es una prueba llamada prueba rápida. Sus resultados salen en unos 15 minutos. Bueno, también podemos hacer el diagnóstico por métodos moleculares, utilizando como método general el GLIM, o saber si el Helicobacter que tenemos es productor o no de genes de virulencia, solicitando investigar la presencia de BAC, de CAG o de otros genes que marcan virulencia en la bacteriana. En conclusiones, se puede identificar al H. pylori a partir del estudio molecular de biopsias gástricas.
Segundo, las cepas de H. pylori pueden tener genes que codifican virulencia y hay otros que no las tienen y jamás vamos a desarrollar enfermedad ulceropéptica. Y tercero, los genes de virulencia pueden ser detectados por métodos moleculares. Muchas gracias.